santo sábado. Gracias a nuestro Dios que nos permite estar aquí para alabar su nombre y para aprender más de Él, ¿verdad? Por medio de su palabra. Para mí es un privilegio el poder estar aquí, en este lugar, exponiendo la palabra de nuestro Dios. Es de gran responsabilidad, ¿verdad? Pero me siento contenta porque Dios me ha traído un mensaje. Y sé que a ustedes, mis hermanos, también les ha traído un mensaje en esta mañana. Y pues antes de poder continuar con el estudio de la palabra de nuestro Dios, ese tema es de vital importancia que nos acordemos de él, ¿verdad? Porque quisiera preguntarles, ¿será que ahorita estamos en los últimos tiempos? Y la otra, ¿hemos recibido la lluvia temprana? Vamos a doblarnos a rodillas para pedir la dirección de nuestro Dios en el estudio de esta mañana. Oremos. Eterno Padre Celestial, que su morada está en las alturas de los cielos, glorificado es tu bendito nombre, Señor. Gracias por el don de la vida. Gracias por permitirnos estar aquí, Señor, para estudiar de su palabra. Gracias porque ella es la que nos instruye y nos capacita para saber dirigirnos en sus caminos. Señor, queremos pedirle, por favor, que su Espíritu Santo sea derramado sobre cada uno de nosotros para el estudio de su palabra, para entenderla, para comprenderla, para que seamos instruidos en justicia y para que podamos caminar conforme a tu palabra. Señor, dirígenos, permite pues que las palabras que he de expresar provengan de lo alto, provengan de tu palabra, Señor, que no hable solo palabras mías, sino que todo provenga de tu palabra. Señor, dirígenos, acompáñanos, abre nuestros oídos, nuestros ojos, nuestro entendimiento para poder entender tu palabra en esta mañana. El mensaje que has preparado el día de hoy para nosotros en estos últimos tiempos. Gracias te damos todo y te pedimos el perdón de nuestras faltas en el nombre precioso, quien es Cristo Jesús. Amén. Bien, como le mencionaba mi hermano en la presentación, pues vamos a hablar y vamos a estudiar un poco de la lluvia tardía. Y claro, nos vamos a remontar hacia el Pentecostés, ¿verdad? Para conocer un poco de cómo es que fue derramada la lluvia temprana y cómo es que la lluvia tardía va a ser dada en estos últimos tiempos. Leímos anteriormente Joel 2:23, ¿verdad? Pero ahora quiero llevarlos a la palabra de nuestro Dios y hacer mención que estas citas que vamos a leer en pantalla más adelante provienen también del espíritu de profecía, principalmente en el capítulo 13 de Eventos de los Últimos Días. ¿Quién ya ha leído ese libro, Eventos de los Últimos Días? Amén. Capítulo 13, todo en referencia a la lluvia tardía. Pero vamos a Hechos en el capítulo 1, versículo 8. Dice de la siguiente manera: pero recibiréis el poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último ¿de qué? De la tierra. Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Pero qué es la lluvia tardía? Pues es precisamente eso, ¿verdad? El derramamiento
del Espíritu Santo de forma especial para su iglesia en los últimos tiempos. ¿Antes de qué? Antes de que se cierre la puerta de la gracia. ¿Pero para qué? Pues para dar el mensaje de misericordia a todo el mundo, ¿verdad? ¿Antes de qué? De la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es la preparación que todo pueblo de Dios y como último remanente debemos de tener, el Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo se asemeja a la lluvia y pues de esta forma Dios lo ilustró para que nosotros pudiéramos comprender a través de los cultivos, ¿verdad? Vamos a ir a Zacarías, al capítulo 10, Zacarías 10. Versículo 1. Zacarías 10, así es, versículo 1. Pedid al Señor lluvia en el tiempo de la lluvia tardía, y Él hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba en el campo a cada uno. Y nuevamente haciendo mención, en Joel 2:23, pues también nos muestra, dice que hará descender sobre vosotros lluvia tardía, lluvia temprana y lluvia tardía también, ¿verdad? De forma ilustrativa, sabemos que en los cultivos, en el tiempo de la siembra, es necesaria, ¿para qué? Para que pueda germinar la semilla y para que pueda haber un crecimiento. Eso es la lluvia temprana, ¿verdad? La siembra. Y la lluvia tardía, por consiguiente, cae en el tiempo para madurar, a su buen tiempo, para madurar el grano, pueda tener aparte de su crecimiento, pueda madurar esa semilla y prepararlo para la siega, ¿verdad? Eso pasa en los cultivos. Esa es la forma en cómo se desarrolla ese crecimiento para que pueda haber cosecha. Pero, ¿qué en nuestra vida personal? Vamos a leer, ahorita en pantalla nos lo van a poner, un párrafo de la forma en cómo hace contraste o alusión a lo que es la lluvia temprana y la lluvia tardía. Dice de la siguiente forma: así como el rocío y la lluvia caen al principio para que la semilla germine y luego para que la cosecha madure, se da el Espíritu Santo para que lleve a cabo a través de sus etapas el proceso del crecimiento espiritual. La maduración del grano representa la terminación de la obra de la gracia de Dios, ¿en qué? En el alma. Mediante el poder del Espíritu Santo se ha de perfeccionar en el carácter la imagen moral de Dios. Debemos ser totalmente transformados a la semejanza de Cristo. Amén. Es principalmente este adjetivo, ¿verdad? Adquirir, que podamos ser transformados totalmente a la semejanza de nuestro Dios, en carácter. Y es prácticamente una vez que la semilla ha germinado, requiere de ese proceso para que pueda haber ese crecimiento espiritual, que la semilla pueda madurar, que podamos madurar en espíritu y nosotros como obreros podamos representar al mundo la obra que Dios nos ha encomendado en estos últimos días. Vayamos a Oseas, en el capítulo 6, versículo 3. Vamos a ir a Oseas, está atrás del libro de Joel, adelante de Daniel. Oseas 6, versículo 3. Conozcamos al Señor, insistamos en conocerlo. Su venida es tan segura como el alba.
vendrán a nosotros como la lluvia temprana y tardía que riegan la tierra. ¿Qué dice la palabra de nuestro Dios? Que conozcamos al Señor. Insistamos acercarnos cada vez más al trono de la gracia de nuestro Dios para que podamos adquirir su don, ¿verdad? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estamos seguros que como cristianos el Señor Jesús viene por segunda vez. Y ya viene, está presto a venir. Solo está esperando que su pueblo se prepare, que vaya a pregonar el último mensaje. Mientras no nos estemos preparando, nuestro Señor Jesucristo está tardando en venir. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo lo que nos corresponde, lo que nuestra parte, no estamos poniendo nuestra parte. Vemos aquí que el proceso del crecimiento y de la maduración viene en dos etapas. Mencionamos que una que era la lluvia temprana y la lluvia tardía, ¿verdad? Que es el Espíritu Santo. Pero ¿cómo es que vamos a pedir la lluvia tardía si no hemos recibido la lluvia temprana? Nuestros caracteres, ¿será que ya han sido cambiados o seguimos viviendo de la misma manera? El Señor nos ha rescatado de las tinieblas y nos ha traído a su luz admirable, ¿verdad? Hemos sido rescatados del hoyo, de la inmundicia, del pecado, y nos ha traído, ¿qué? Como nuevas criaturas. Amén. Hemos recibido la lluvia temprana, ¿verdad? Y estamos en ese crecimiento para poder madurar y poder ser buenos representantes de Jesucristo. La lluvia temprana sabemos que vino en el Pentecostés en el año 31 después de Cristo, ¿verdad? Y Dios promete en su palabra que va a enviar de su Espíritu Santo a sus hijos también. Dice, vayamos a Hechos, vayamos a ver qué pasó en el tiempo del Pentecostés. En Hechos 1, versículos 7 al 9. Ya leímos el 8, pero vamos a leer desde el 7. Dice de la siguiente manera: Él contestó, no os toca a vosotros saber los tiempos o las épocas que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis el poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Después de decir esto, Jesús fue elevado a la vista de ellos, y una nube lo ocultó de sus ojos. Y leamos el versículo 4 y 5. Dice, en una ocasión en que comía con ellos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen que la promesa del Padre que oísteis dijo de mí. Porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muy pocos días. Sin lugar a duda necesitamos del poder del Espíritu Santo para poder hacer la obra. Los discípulos en su momento no podían predicar sin antes haber recibido del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero ¿qué les prometió? Que se los iba a enviar para que pudieran ¿qué? Ir a predicar. Y finalmente iban a ser testigos, no solamente en un lugar, ¿verdad? Sino dice, y hasta lo último de la tierra. Más adelante veremos qué fue lo que pasó con ellos y de qué forma el Espíritu Santo obró en sus vidas, en la vida de los discípulos, para que se pudiera manifestar la obra de nuestro Dios. En pantalla pueden observar la siguiente cita, dice de la siguiente forma: en obediencia a la orden de Cristo, los discípulos aguardaron en Jerusalén la promesa del Padre, el derramamiento del Espíritu. ¿No aguardaron qué? No aguardaron ociosos.
el relato dice que estaban de continuo en el templo alabando y bendiciendo a Dios. No se mantenían ociosos, no se mantenían sin hacer nada o sentados. De continuo alabando y bendiciendo a Dios. Hermanos, necesitamos acercarnos más a Cristo para que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestras vidas. Necesitamos tener mayor comunión con nuestro Padre. Solo de esa forma vamos a alcanzar ese don que procede de lo alto. ¿Y para qué? Para que nosotros como los discípulos podamos salir a predicar y podamos ser colaboradores e instrumentos de Dios. ¿Qué es lo que deberíamos de estar haciendo, verdad? ¿Será que estamos predicando? ¿Será que estamos pregonando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Con nuestros amigos, con nuestros familiares, con nuestros vecinos. ¿O qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos apresurando la venida de Dios, de nuestro Señor Jesucristo? ¿O estamos esperando? No. Si solamente nos mantenemos ociosos, vamos a evitar que el Señor Jesucristo venga. Pero estamos viendo que al final el Espíritu Santo se está manifestando en este pueblo peculiar, ¿verdad? Para proclamar el mensaje de los 3 ángeles. Dice, mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento y confesaron su incredulidad. Los discípulos oraron con intenso fervor pidiendo capacidad para encontrarse con los hombres y en su trato diario hablar palabras que pudieran guiar a los pecadores a Cristo. ¿Por qué oraban? Para que Dios les diera la capacidad, para que pudieran predicar, para que pudieran usar las palabras adecuadas para el arrepentimiento de pecados de los hombres, poniendo aparte toda diferencia, todo deseo de supremacía que unieron en estrecho compañerismo cristiano. ¿Cómo es que nosotros podremos ir al mundo a predicar si nosotros no hemos cambiado nuestra vida, si no hemos cambiado nuestros pensamientos, nuestros hábitos? ¿De qué forma nosotros podemos dar ese testimonio a la gente si nosotros seguimos en tinieblas, seguimos en el mundo? Debemos acercarnos a nuestro Dios para que Él pueda hacer ese cambio en nuestra persona, esa transformación y dejar a un lado el egoísmo, cambiar nuestro corazón. Dice la siguiente cita, ustedes lo van a ver en pantalla, dice, el Espíritu fue derramado después que los discípulos hubieron llegado ¿a la qué? A la unidad perfecta, cuando ya no contendían por el puesto más elevado. ¿Recuerdan ese pequeño fragmento de la Biblia en donde todos peleaban por quién iba a tener el puesto mayor, verdad? Entonces, vemos aquí cómo el acercarse a Dios permitió que ellos pudieran llegar a la unidad perfecta y dejar esos pensamientos, esas ideas que a veces en nuestro corazón tenemos, ¿verdad? El egoísmo. A continuación se presenta un pequeño mapita y el contraste de lo que es la lluvia temprana y la lluvia tardía, ¿verdad? Nos dice aquí que la lluvia temprana, ¿qué produce? Conversión. Posteriormente, hace crecer la semilla. ¿Para qué? Para la siembra. Y la lluvia tardía desarrolla un carácter que es semejante a Dios, que es la maduración, para hacer madurar la semilla para la cosecha o para la siega, ¿verdad?
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué la lluvia temprana produce conversión? Bueno, cuando nosotros recibimos el Evangelio y fuimos bautizados, nosotros adquirimos la lluvia temprana, ¿verdad? El poder del Espíritu Santo, que fue la conversión. ¿Y qué pasó después de eso? Claro, nosotros estamos en un proceso de crecimiento, con estudio continuo, comunión con Dios, oración, cambios de ideas y pensamientos. Más adelante vamos a ver esa importancia del reavivamiento y de la reforma, que es parte del crecimiento que nosotros tenemos que efectuar en nuestra vida espiritual para que maduremos y podamos llegar a lo que es la cosecha. Dice, vayamos a Deuteronomio 10, versículo 12. Deuteronomio 10, versículo 12. ¿Qué pide Dios de ti? Ahora pues, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Que reverencies al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas de todo corazón y con toda tu alma. Amén. El proceso de crecimiento en una planta, como lo vimos anteriormente, pues para que tenga ese crecimiento, su proceso es que se siembre, necesita de agua, claro, ¿verdad? ¿Para qué? Para que esa semillita pueda germinar. Y posteriormente requiere de ese crecimiento para que pueda dar frutos. Nadie en la vida cristiana pueda dar frutos a menos de que primero haya muerto. ¿Haya muerto a qué? Al pecado. Estamos hablando aquí de una muerte espiritual. Como decía la cita en 2 de Corintios, ¿verdad? El que ha nacido con Cristo, nueva criatura es. Posteriormente dice de la siguiente forma: el derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue el comienzo de la lluvia temprana, y gloriosos fueron los resultados. Hasta el fin del tiempo, la presencia del Espíritu ha de morar con la iglesia fiel. Y vayamos a Hechos, en el capítulo 2, nuevamente vamos a Hechos, capítulo 2, versículo 4. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la lluvia temprana en el Pentecostés? Dice de la siguiente forma: todos quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía que hablasen. El Espíritu Santo, cuando fue derramado sobre ellos en el tiempo del Pentecostés, los habilitó ¿para qué? Para que pudieran hablar, tuviera la facilidad de hablar en otras lenguas, ¿verdad? En otros idiomas. ¿Por qué? Porque habían muchos tipos de lenguaje. Entonces, el Espíritu Santo en el Pentecostés los preparó para eso, para que con una sola lengua se pudiera predicar a todo el mundo. Y esa es la forma en que Dios obró con su Espíritu Santo. Dice, ¿cuál fue el resultado del derramamiento del Espíritu en el día del Pentecostés? Las alegres nuevas de un Salvador resucitado fueron llevadas a las más alejadas partes del mundo habitado. La iglesia veía fluir a ella conversos de todas direcciones. Los apóstatas se convertían. ¿Qué pasaba ahí? Se derramaba la lluvia temprana, ¿verdad? La ambición de los creyentes, que era revelar la semejanza del carácter de Cristo y trabajar para el engrandecimiento de su reino. ¿Cuál era la ambición de ellos, de los creyentes? Revelar la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente eso, sino que
trabajaban para el engrandecimiento de la obra de nuestro Dios. ¿Será que ahorita en esos últimos tiempos estamos trabajando para que la obra de nuestro Dios sea engrandecida, para que más almas puedan llegar a nuestro Dios y aceptarle como su único Salvador? ¿O solamente tenemos un corazón egoísta que pensamos solamente en nuestra vida espiritual y decimos, bueno, te necesito fortalecerme de Dios, pero solamente eso? Vayamos a las almas que están en pecado. Hermanos, ustedes entenderán esto y me van a decir, sí, a su alrededor hay muchas personas que están pereciendo, que se están yendo al descanso, entre familiares, amigos. Vivimos en la contingencia, ¿verdad? Del COVID. ¿Qué pasó? Nos frenamos, ¿verdad? Como hijos de Dios, como cristianos nos frenamos porque dijimos, bueno, no me están permitiendo salir, no me están permitiendo ir a tocar puertas, no puedo regalar esto porque ya voy a contagiar, porque me voy a contagiar, ¿no? Entonces estamos tan dormidos, hermanos, que no nos alistamos, no nos estamos preparando, no tenemos un despertar para poder predicar lo que la misión que Dios nos ha encomendado. ¿Cuántas personas no están yendo al descanso? Y hermano, tú que te ha faltado, a lo mejor tus padres, o a lo mejor tus hijos, o a lo mejor tu tío, tus parientes, tu vecino, ¿fuiste y le llevaste alguna vez la palabra de nuestro Dios? ¿Lo hiciste? No nos vayamos a esas almas que no han recibido la palabra de nuestro Dios. Proféticamente nos explica en Mateo, ¿verdad? Que al final de los tiempos el evangelio del reino iba a ser predicado, ¿a qué? A todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Es la obra que Dios nos ha encomendado. ¿Cuál es la promesa de la lluvia tardía? Dice, el derramamiento del Espíritu Santo, del Espíritu en los días de los apóstoles fue la lluvia temprana. Y gloriosos fueron los resultados. Ya habíamos leído esta parte. Dice, pero la lluvia tardía, ¿qué? Será aún más abundante que la lluvia temprana. Antes de los juicios de Dios, antes de que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor, ¿qué? Un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Sin lugar a duda, esta promesa debe ser cumplida. En el conflicto de los siglos, eso no se va a proyectar en pantalla, pero dice que las profecías que se cumplieron en el tiempo de la fusión de la lluvia temprana al principio del ministerio evangélico deben volverse a cumplir también en la lluvia tardía, para completar el ministerio. Y en la Reverend Herald dice que cuando nosotros tengamos una consagración completa y sincera al servicio de Cristo, cuando nosotros seamos sinceros, Dios reconocerá el hecho mandando el Espíritu Santo sin medida. Y en Joya de los Testimonios nos expresa que en el tomo 3, del por qué no tener hambre del Espíritu Santo, por qué no orar por el Espíritu Santo, por qué no predicar, por qué no hablar. Nos hemos olvidado de solicitar de lo alto el Espíritu Santo para que nuestra vida pueda ser cambiada y podamos manifestar con obras lo que Dios ha hecho en nuestra vida. El carácter de Cristo queda implantado en la vida y puede ser semejado a nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a Filipenses, en el capítulo 1. Vamos a leer Filipenses 1, versículo 6. Estoy seguro de que el que empezó en vosotros la buena obra la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Amén, ¿verdad?
porque aquel que la buena obra empezó será fiel en completarla, dice el canto, ¿verdad? Y la irá perfeccionando en nosotros. Tenemos esa esperanza, hermanos, de que hemos recibido, así como hemos recibido la lluvia temprana, vamos a recibir la lluvia tardía, o la están recibiendo, ¿verdad? Porque estamos en los últimos tiempos, entonces tenemos que estar solicitando de la lluvia tardía. Queremos que la obra de nuestro Dios sea completada y perfeccionada en nuestra vida. Yo sí, hermanos. Amén. En lugares celestiales, solo aquí tengo la cita, dice: todos deberían de comprender la necesidad de la obra del Espíritu Santo, a menos que este Espíritu sea aceptado y albergado como el representante de Cristo. Si no lo hacemos, hermanos, no seremos transformados y nos podemos perder de ese don. Tenemos que comprender la necesidad y la importancia del Espíritu Santo. Dice también en los testimonios que solo los que estemos viviendo a la altura de la luz, o sea, en constante, Dios nos muestra su luz a cada que nosotros hojeamos la Biblia. Aunque ya hayamos estudiado ese tema, el Espíritu Santo nos trae otra nueva enseñanza, ¿verdad? Y eso lo vemos a menudo. Pero si nosotros no estamos avanzando diariamente en la ejemplificación de las virtudes cristianas, pues difícilmente vamos a obtener el Espíritu Santo, porque así como una verdad se nos ha revelado, nosotros tenemos que ejercitarla, que practicarla para poder cambiar, para poder tener esa transformación, porque si solamente somos oidores, pero no somos hacedores de la palabra de nuestro Dios, todo es en vano. Y no reconoceremos, dicen los testimonios que no vamos a reconocer las manifestaciones del Espíritu de la lluvia tardía, no vamos a reconocer. ¿Por qué? Porque no estamos avanzando en nuestra vida cristiana. El deseo de todas las gentes también dice que cuando el pueblo de Dios reciba el poder del Espíritu Santo, entonces Dios vendrá por su pueblo. Amén. Pero el Espíritu Santo también es dado condicionalmente. Vamos a ir en la presentación está la cita de Romanos 8:5. ¿Cuáles son las condiciones para recibir el don del Espíritu Santo? Dice Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. No podemos nosotros emplear el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos ha de emplear a nosotros. Por medio del Espíritu, Dios obra en su pueblo, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él producirá en nosotros los frutos del Espíritu Santo, la lluvia tardía que trae ¿qué? Perfección. El Espíritu Santo busca morar en cada alma, pero solamente si nosotros le damos la bienvenida, Él puede habitar en nosotros. Los que lo reciban serán hechos completos en Cristo, y la buena obra que ha sido comenzada será terminada. Pensamientos santos, afectos celestiales y acciones semejantes a las de Cristo reemplazarán a los pensamientos impuros, los sentimientos perversos y los actos rebeldes. Amén, hermanos. Esta es la obra que debe ser terminada en nosotros. Si no estamos trabajando por hacer un cambio en nuestra vida, nuestro carácter, pues no alcanzaremos la perfección, ¿verdad? La semejanza de nuestro Dios. ¿Qué dice? La lluvia tardía también producirá el fuerte clamor. En ese tiempo descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel.
y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 postreras plagas serán derramadas. No solamente que para dar el fuerte clamor, sino que también nos va a ayudar a resistir, ¿verdad? De todo aquello que va a venir. Dice aquí, las 7 postreras plagas serán derramadas. El Señor nos está preparando para el tiempo de angustia. Debiéramos orar, dice, tenemos que orar tan ferviente por el descenso del Espíritu Santo como los discípulos oraron en el día del Pentecostés. Si ellos lo necesitaban en aquel entonces, hermanos, ¿ustedes creen que nosotros no lo necesitamos más en este tiempo? Amén, lo necesitamos más que nunca. Amén. Y estamos orando por el descenso del Espíritu Santo. El Señor quiere que nosotros insistamos en esa solicitud. Sin duda alguna, Él está presto a escuchar lo que nuestro corazón siente, lo que nuestra vida necesita. Él está presto a escuchar nuestra voz si vamos a Él con un corazón sincero, amén, con arrepentimiento. Si nosotros nos despabilamos de las manchas del pecado, si nosotros tratamos de hacer una renovación, Él puede hacer maravillas en nuestra vida cuando menos nos lo esperemos. La mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad de nuestro medio. Solo en respuesta a la oración debe esperarse ese reavivamiento. Y aquí en la siguiente diapositiva vemos allí la diferencia de lo que es el reavivamiento y lo que es la reforma. ¿Por qué? Porque la reforma debe ir acompañada de un reavivamiento. Y el reavivamiento dice que es el avivamiento de las facultades de la mente y el corazón. Una resurrección de la muerte espiritual, que nuestras facultades de la mente y del corazón. Ese es el reavivamiento. Y la reforma es una reorganización, un cambio de ideas y teorías. ¿En qué? En hábitos y prácticas. O sea que el reavivamiento es un cambio en nuestros pensamientos, en nuestra vida espiritual, y la reforma va más allá de las acciones, ¿verdad? De nuestros hábitos, de lo que comemos, de lo que vestimos, de lo que hacemos, entre otras cosas, ¿verdad? Debe haber un reavivamiento y una reforma. Dice, debe producirse un reavivamiento y la reforma bajo el ministerio del Espíritu Santo. La reforma no producirá el buen fruto de justicia a menos que esté conectada con el reavivamiento del Espíritu. El reavivamiento y la reforma han de hacer una obra designada, y al hacerlo, que éstas deben fusionarse. Están juntas. No puede haber una o la otra, porque se necesita del cambio al atender el llamado. Por consiguiente, se determina la acción, ¿verdad? Dice, hay que despejar el camino para la lluvia tardía. Vi que nadie podrá participar del refrigerio a menos que haya vencido todas las tentaciones y triunfado del orgullo, el egoísmo, el amor al mundo y toda palabra y obras malas. No alcanzaremos este refrigerio si no vencemos cada una de esas tentaciones. Debemos acercarnos más y más al Señor y buscar anhelosamente la preparación necesaria que nos habilite para permanecer firmes en la batalla en el día del Señor. Amén. ¿Y de qué vamos a ser privilegiados al alcanzar este refrigerio? Dice que vamos a ser convertidos en obreros activos en el servicio de Cristo. Qué bendición, hermanos, que al recibir el Espíritu Santo nosotros podemos
ser parte o ser los instrumentos para terminar la obra. Cuando nos hayamos consagrado, dice aquí, plenamente y de todo corazón al servicio de Cristo, Dios lo reconocerá por un derramamiento sin medida de su Espíritu. Si nosotros nos acercamos a Él con un corazón sincero y le decimos, yo quiero trabajar por el Señor. Pero esto no ocurrirá mientras que la mayor parte de la iglesia, ¿qué? No colabore con Dios. Pero esto no ocurrirá mientras que la mayor parte de la iglesia no colabore con Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque en la palabra de Dios dice que no todos recibiremos de la lluvia tardía. Está el remanente, ¿verdad? Solo un pequeño remanente va a adquirir la lluvia tardía. Dice, se me mostró que si el pueblo de Dios no hace esfuerzos de su parte, sino que espera que el refrigerio descienda sobre ellos y elimine sus faltas y corrija sus errores, si depende de eso para limpiarse de la inmundicia de la carne y del espíritu y alistarse para participar en el fuerte clamor del tercer ángel, será hallado falto. ¿Por qué? Porque estamos esperando ociosos. Queremos el Espíritu Santo, pero no estamos trabajando para adquirirlo. No estamos haciendo ese reavivamiento y esa reforma. No estamos saliendo a compartir el Evangelio, el último mensaje de amonestación al mundo. Hermanos, necesitamos trabajar por Cristo. En donde quiera que estemos, siempre está la oportunidad de poder predicar y dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero si nos quedamos mudos, no vamos a poder ejercitar esa fe en nuestra vida, ¿no? Ese cambio. Dice, esperamos, mensajes selectos, esperamos ver que se revive toda la iglesia. Bueno, pregunta, ¿esperamos que se revive toda la iglesia? En ese tiempo nunca llegará. Hay personas en la iglesia que no están convertidas y que no se unirán a la oración ferviente y eficaz. Debemos hacer la obra individualmente. Debemos orar más y hablar menos. Y eso nos recuerda a la cita, ¿verdad? No solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra, ¿verdad? A veces pensamos que no solamente basta con estudiar de la Biblia, no solamente basta con predicar, sino que necesitamos hacer, ¿verdad? Que se demuestre. Por eso dice aquí, debemos orar más y hablar menos. Solo los que estén viviendo a la altura de la luz que tienen, recibirán más luz. Los que no hacen esfuerzos decididos, sino que simplemente esperan que el Espíritu Santo les esfuerce a obrar, perecerán en las tinieblas. ¿No habéis de sentaros tranquilamente y permanecer ociosos en la obra de Dios? ¿Qué dice? Que no nos tenemos que mantener sentados, tranquilos y ociosos, sino que tenemos que estar trabajando en la obra de nuestro Dios. Esa forma del Espíritu Santo va a obrar en nuestra vida cuando nosotros tomemos decisiones para ir a predicar el Evangelio, cuando nosotros tengamos un reavivamiento y una reforma en nuestra vida. Cuando eso pase, entonces el Espíritu Santo va a ser derramado, la lluvia tardía. Vayamos a Deuteronomio. Con esta cita vamos a terminar. Deuteronomio 11. Versículos 13 y 14. Dice así: si obedecéis diligentemente a mis mandamientos que os prescribo hoy, amando al Señor vuestro Dios
y sirviéndolo con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo enviaré a vuestra tierra la lluvia a su tiempo, la temprana y la tardía, y cosecharás tu trigo, tu vino y tu aceite. Amén. El Señor nos está llamando el día de hoy, hermanos, con este mensaje. No podemos quedarnos así tranquilos, manteniendo la esperanza así de que el Señor va a venir por segunda vez. Pero no podemos quedarnos así, sí, creyendo que va a venir. Necesitamos hacer esfuerzos decididos. Si no lo hacemos en conjunto, toda la iglesia, hermanos, dice la cita, que hagamos esfuerzos especiales de forma que individual, independiente. Hermanos, si la iglesia no quiere trabajar junta, a ir a pregonar, a ir a evangelizar, que nuestra vida en el reino de los cielos es personal. No nos queremos perder de esa maravillosa experiencia, ¿verdad? De ir al reino de los cielos. Y hermanos, la invitación en esta mañana es que oremos fervientemente para adquirir la lluvia tardía. Pero también para que salgamos, para que prediquemos. Si no soy buena predicando, porque yo no soy buena predicando, hermanos, pero el Señor nos capacita para toda buena obra. Y así como en el tiempo del Pentecostés les habilitó para que hablaran en otras lenguas, no necesariamente nos va a habilitar para que hablemos en otros idiomas, pero el Espíritu Santo va a ser derramado para que esos dones, esas virtudes que Dios nos ha dado, pero que nos va a seguir asignando, son los que nos va a permitir que nosotros llevemos el mensaje. Por nuestro testimonio dice más que 1000 palabras, ¿verdad? Decía la cita, hablar menos. ¿Por qué? Porque nuestro testimonio representa si verdaderamente Cristo vive en nosotros. Si Él vive en nosotros, por consiguiente, nuestra persona va a demostrar que somos hijos de Dios. No vamos a necesitar decir que el Señor viene o que el Señor puede cambiar tu vida, porque las personas van a ver que eres una persona diferente, que comes diferente, que vistes diferente, que hablas de una forma especial o diferente que a los demás. Eso es predicar. Queremos predicar de esa forma. Está bien, hermanos, si queremos alzar la voz, llevemos el mensaje. Llevemos el mensaje porque el Señor ya viene, hermanos. El Señor está muy pronto a venir y Él desea que nosotros vayamos a Él. ¿Para qué? Para ser salvados, pero también para que le entreguemos a nuestra familia. Para que no solamente nos vayamos nosotros, sino que nuestros hermanos, nuestros papás, toda nuestra familia puedan disfrutar de esa manifestación, de esa gloria. Pidamos al Espíritu Santo. Les quiero invitar, por favor, hermanos, que me acompañen a doblar nuestras rodillas y vamos a terminar con una oración. Oremos. Eterno Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, gracias, Señor, porque nos mandas de estos mensajes tan preciosos. Gracias porque nos brindas de tus promesas y porque sabemos que se están cumpliendo en nuestra vida. Señor, queremos tener un reavivamiento y una reforma. Estamos tan sedientos de tu palabra, queremos aprender más de ti, pero también, Señor, queremos ser buenos colaboradores tuyos. Queremos ser tus mayordomos. Queremos ser del último remanente. Señor, por favor, permite que tu Espíritu Santo pueda ser derramado en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestra vida entera, para que de esa forma nosotros podamos manifestar la perfección del carácter que solamente viene de Dios.
Señor, gracias porque somos privilegiados, porque nos has elegido para ser tus hijos. Gracias porque nos das de tu misericordia y porque en esos momentos, Señor, si estamos viviendo en pecado, tú nos ofreces otra oportunidad de ir hacia ti, de pedirte perdón por nuestra iniquidad, pero también, Señor, de pedirte que hagas ese cambio en nuestra vida, en nuestro carácter, que podamos ser transformados a la semejanza de nuestro Dios. Señor, solamente lo podemos alcanzar si nos acercamos a ti. Señor, confiamos en que tú puedes hacer esa obra en nosotros y que nos vas a ayudar a poder perfeccionar y terminar la obra que tú nos has encomendado. Utilízanos, Señor, como instrumentos tuyos. Si no lo hemos hecho, nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú puedas obrar en nuestras vidas, para que más personas puedan escuchar de la salvación, de ese juicio venidero, Señor. Nos acercamos al trono de la gracia pidiéndote y suplicando que de la forma más humilde puedas obrar en nuestra vida y que podamos ser cambiados, que podamos ser purificados. Perdona nuestras faltas, Señor, y purifícanos, porque el tiempo pasa, no vuelve. Estás pronto a venir, Señor, por tus hijos y queremos ser parte de esta multitud de ángeles que están en el cielo. Señor, gracias te damos por tus promesas y que todo sea para la gloria y para la expansión de tu reino. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les siga bendiciendo en esta mañana. Agradecemos a Karina por la palabra de nuestro Dios. Es tiempo, ¿verdad?